Hace unos añitos confeccionar un pantalón era todo un reto para mí. Se me hacía muy difícil, pesado, tanto que llegué a evitarlo siempre que podía. Un día me di cuenta que no había más obstáculo que mi propia mente y que ya era hora de comenzar a dominar el arte de esta confección. Por lo que me puse a estudiar y a practicar cómo confeccionar pantalones como toda una experta y en casa. Hoy te quiero compartir en minutos algunos de los tips de costura más importantes que aprendí durante todo este tiempo para que tú también puedas confeccionar este hermoso pantalón de vestir con pliegues que además está en tendencia. Yo soy Lu y quédate conmigo que ya vamos a comenzar. Iniciemos con el corte del pantalón. Las telas que recomiendo son el lino, el poliéster y el algodón. En este caso voy a utilizar un poliéster. Lo primero que voy a hacer es poner la tela al doblez, así como ves en la imagen de video. Y para economizarla, voy a colocar los patrones de esta manera. Siempre debes mantener el hilo de la tela, es súper importante para que el pantalón no se nos tuerza. Vamos a marcar el centímetro de costura. En este caso voy a utilizar jabón. El jabón tiene la particularidad de que se borra fácilmente. Y mantener siempre las líneas con el patrón original. Una vez estén bien delimitado el centímetro o los centímetros para la costura, vamos entonces a cortar. En este punto quiero que te fijes muy bien porque es importantísimo hacer piquetes para marcar bien las zonas de los puntos de unión, porque muchas veces cuando estamos en la máquina de coser se nos sesga mucho la tela. Entonces es preferible que hagamos unos piquetes previamente para que sepamos por dónde es que tenemos que unir las piezas. Igualmente puedes hacer unos piquetes en el área de la pinza y así ya tienes de antemano bien delimitado la pinza. Para la portañola vamos a cortar una pieza al doblez de 10 por 17 centímetros, o sea, 10 centímetros de ancho por 17 de largo. Esta vez lo voy a hacer directamente sobre la tela, pero tú puedes preparar ya, tener el papelito hecho y ya te queda listo el patrón para una próxima ocasión. Una vez lo tenemos ya marcadito, lo que vamos a hacer es cortarlo. Para la portañuela también vamos a sacar otra pieza igual, de idénticas dimensiones. Esta vez lo que va a tener una pequeña diferencia y es que en una de las esquinas va a hacer como una pequeña curvita. Ya vas a ver en la imagen de video con más detalle lo que te estoy comentando. Es importante que protejas los bordes de la tela, ya sea colocando cinta al bies o directamente pasando un zigzag o una fileteadora. He querido agregar a este diseño un bolsillo mini. Lo que voy a hacer es trazar un cuadradito de unos 5 centímetros por 4. Lo voy a cortar en una tela doble. Esto es por supuesto opcional, pero yo he querido en este caso agregarlo porque siento que le da un toque y un swing especial. Tenemos entonces listos cada una de las partes de nuestro pantalón. Los bolsillos, delantero, posterior, la pretina, la portañuela, todo lo tenemos listo. Entonces ya podemos iniciar como tal la confección del pantalón. Lo primerito que haremos, por supuesto, es retirar los patrones. Inicio preparando el delantero. Lo primero que haré va a ser identificar los derechos de la tela, por supuesto. Una vez ya tenemos identificados los derechos de tela, vamos entonces a marcar con una buena plancha el filo del pantalón. Esto es opcional, pero yo te aconsejo que lo hagas porque le da un toque especial al pantalón.
Este filo recuerda que coincide con la línea de aplome del pantalón y lo puedes hacer tanto en la parte delantera como en la parte posterior o incluso en las dos. Ya tenemos marcado el filo de los delanteros. Ahora voy a ubicar los pliegues. Recuerda que debes haber hecho desde antes unos piquetes para identificarlos muy bien y los voy a sujetar con alfileres. En el patrón yo había decidido colocar 2 pliegues, pero tú puedes colocar uno solo, ya eso es a gusto tuyo a la hora de diseñar y confeccionar el pantalón si decides mantener 2 pliegues o dejar solamente uno. Incluso te puedes encontrar por ahí diseños de pantalón con pliegues enormes, con un volumen grandísimo, incluso hasta más de 2 pliegues. Ya eso es a gusto del diseñador como tal. Seguimos entonces marcando las pinzas de la parte posterior. A mí me gusta dejarlas marcaditas ya con la plancha. Incluso a veces hasta le paso un hilván antes de ir a la máquina de coser. Debes tener en cuenta que cuando estás trabajando la pinza debes solamente rematar el inicio y nunca el final. El final de la pinza debe asegurarse con un nudito a mano. Esto es un pequeño tip para que no se hagan bolsas y se nos haga un bulto ahí feo que no nos guste. Además que no queda muy bonito. Primero anudas en un sentido y luego anudas en el sentido contrario. Así como estás viendo la imagen de video, es realmente muy sencillo y ofrece una protección increíble. Siempre que haces una costura te aconsejo que acto seguido la planches. Esto puede parecer laborioso, pero te va dando un acabado increíble a la prenda. Vamos a asegurar los pliegues y esto lo vamos a hacer muy fácil pasando una puntada recta por todo el bordecito. Lo otro que te quería comentar, puedes también hacer un pespunte de manera vertical. Esto también lo puedes encontrar muchísimo en los diseños de pantalones con pliegues, pero a mí no me gusta mucho, entonces he decidido dejarlo así. Coloco ahora mi mini bolsillito de adorno. Igual lo que vamos a hacer es pasar una puntadita por el borde para fijarlo y ya estaría. Más adelante colocaríamos el botoncito de adorno. Vamos entonces ahora a colocar el bolsillo real de verdad donde van a ser guardadas las cosas importantes. Para estos bolsillos internos, este es un diseño de bolsillo americano, debes utilizar una tela más suave. En este caso estoy utilizando una tela de forro de un color blanco y voy a utilizar tela del mismo pantalón para las vistas. Este es el área del bolsillo que se va a ver. Lo primero que voy a hacer es fijarlas con un alfiler. Antes de colocar el bolsillo, voy a cortar el sobrante del delantero. Esto tú puedes hacerlo desde antes ya en el patrón como tal, pero yo he decidido hacerlo ya una vez que tengo listo el bolsillo. No te preocupes que no nos va a quedar así en un hueco. Recuerda que tenemos el bolsillo con el pedacito de pantalón o de tela de pantalón justo en la medida para que cubra la zona que hemos cortado. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a colocar así derecho con derecho esta zona del bolsillo y voy a pasar un pespunte para unirlas. Pero previamente lo voy a juntar con alfileres. Pasaré ahora un pespunte para fijar toda esta zona con una puntada recta.
Este pespunta nos va a quedar por dentro del bolsillo. Fíjate bien ahora cómo lo doblo y ya no se ve. ¿Ves? Ubicamos muy bien toda esta zona que estamos construyendo. La fijamos en el área del triangulito que cortamos. Que nos calce todo muy bien. Para eso es importante que hayamos hecho piquetes previamente, porque esta es la garantía de ubicación de dónde exactamente es que tenemos que colocar la pieza nueva sin que ocurran fallos en la técnica. Pasaremos una puntada recta. Esta puntada nos va a permitir terminar de fijar el bolsillo en el borde superior. Entonces quiero que te fijes que ya tenemos bien colocadita la pieza que cortamos previamente. Ahora vamos a terminar de cerrar el bolsillo en su porción inferior. Es muy importante que esto nos quede bien calzadito, que no se nos salga la tela, porque generalmente estas telas de forro son muy escurridizas. Recuerden que esto es un área que va a estar sometida a una presión constante. Muchas veces guardamos el celular, introducimos la mano, guardamos monedas, dinero. Entonces es un área que nos tiene que quedar bastante bien cosidita para que no se nos vaya a abrir un orificio y ocurran accidentes. Para terminar de fijar el bolsillo en el costado del pantalón, hacemos una puntada de remate, así, horizontal. Doblamos y ahora vamos a pasar una en vertical. Esto va a terminar de fijar en el costado del delantero el bolsillo. Y así nos queda, gracias a las vistas, no se ve el contenido, ni el forro, ni nada. Vamos ahora con la portañuela del pantalón y esto es muy fácil. Vas a tomar la aleta y la vas a colocar así, de esta manera. Vas a pasar una puntada para juntarla derecho con derecho en el delantero. En este caso lo coloco en el delantero derecho porque esta es la monta de la mujer. Una vez pasamos esta puntada por todo el borde, vamos a virar del derecho. Así tenemos esta pieza, la volteamos y vamos a pasar un pespunte, agarrando la tela que cosimos previamente. Lo próximo que haremos será tomar el zipper y lo vamos a colocar con el área externa, o sea, la parte que va hacia afuera la vamos a colocar hacia abajo. Y pasamos una puntada recta. Hecho el anterior, vamos a doblarlo. Fijado con alfileres para que no se nos corra lo que ya hicimos, voy a colocar esta plantilla que la voy a utilizar como guía y voy a pasar una puntada recta por todo el bordecito. Es importante que cuando llegamos a este punto
vamos a voltear esta patita, o sea, la patita externa del zipper. Y vamos a continuar cosiendo. Vas a ver más adelante el porqué. ¿Ves? Nos va a quedar libre esta patita. Retiramos la plantilla y miren qué prolijo nos queda. ¿Ves? Así es mucho más fácil y evitamos que se nos salga la costura. Recuerden que esto es una costura totalmente visible y que es más bien como una especie de adorno, más que cualquier cosa. Hacemos un piquetito aquí y vamos entonces a colocar nuestra segunda aleta. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, colocamos con mucho cuidado para que nos quede en la misma altura y vamos a pasar por el borde libre que nos quedaba del zipper, uniendo ese bordecito a la aleta. ¿Ves cómo nos queda? Bueno, ¿te das cuenta ahora por qué era necesario que dejáramos la patita libre? Ahora vamos a unir la otra pieza delantera y lo vamos a hacer así como te estoy mostrando en la imagen de video. Pasamos un pespunte y vamos a terminar entonces de fijar el tiro delantero. Así nos va quedando el delantero del pantalón. Quiero que te fijes bien lo perfecto que nos ha quedado esta bragueta. Vamos entonces a terminar de proteger el zipper haciendo una costura curva en esta zona de acá abajo, en la zona más inferior de la bragueta. Antes de unir la pieza delantera a la pieza posterior del pantalón, vamos a unir la pieza posterior y vamos a apoyarnos de los piquetes que hicimos previamente.
Pasamos una puntada recta en todo el centímetro de costura. Ya con la parte posterior del pantalón lista, vamos entonces a juntar las dos piezas, la pieza delantera con la pieza posterior. Igual lo vamos a hacer uniéndola por los piquetes que habíamos hecho previamente. La suela de la entrepierna te quiero comentar que me gusta coserla así de esta manera. Coso desde el centro hacia abajo de un lado y cuando termine de hacer ese lado regreso nuevamente al centro y vuelvo a coser el otro lado, rematando siempre el centro, o sea, desde donde parte la costura. Esto evita que haya sesgos, que se nos corra el pantalón, porque muchas veces me ha pasado que he cosido de un extremo a otro y no me ha quedado bien. Y haciéndolo de esta manera te garantizo éxito 100%. Vamos a cortar ahora la pretina. Esta es una pretina anatómica. Vamos a cortar dos piezas. La pieza interna va a tener 1 centímetro más de ancho que la pieza externa. Y luego vas a ver por qué. Nuestro centro de doblez va a ser la parte posterior de la pretina, con el delantero hacia adelante. Voy a dejar en la parte delantera 4 centímetros de más para hacer el cruce de los botones. Tú, si deseas hacer otro diseño, puedes incluso dejar más centímetros. El armado de la pretina comienza en la plancha. Vamos a recoger 1 centímetro y vamos a irlo planchando, así como ves. Recuerda marcar con piquetes cada una de las zonas de costado, la zona centro, la zona delantera para que después sepas exactamente dónde tienes que ubicarla en el pantalón y por supuesto cómo juntar las dos piezas. Esta unión la vas a hacer derecho con derecho de la tela y la vas a coser por todo el borde superior. Luego, si deseas, puedes marcar con un pespunte para terminar de asentar la costura. Este pespunte recuerda por la parte interna. Luego, de nuevo, plancha, plancha y plancha. Dejamos la pretina de lado un momento y vamos a colocar las trabillas. Lo vas a hacer así, pasando un pespunte para fijar cada una de estas en la colocación que tú decidas, hasta a tu gusto. Colocadas las trabillas, tomamos de vuelta la pretina y la vas a colocar así como estás viendo en la imagen de video. Siempre te recomiendo que pases una puntada del banco donde estás colocando una pretina. Vas a poder planchar mucho más fácil, va a ser más fácil a la hora de ir a la máquina y te va a dar un resultado increíblemente bueno. Una vez ya fijada la primera parte de la pretina, ahora lo que vamos a hacer es doblar y vamos a terminar de fijarla con la parte interna. Y esto es muy sencillo. Vas a marcar con los alfileres y vas a pasar una puntada recta teniendo mucho cuidado de no marcar por el lado externo.
En el área del cruce de botones lo que vamos a hacer es doblar, así como estás viendo en la imagen de video, y vamos a pasar una puntadita recta por todo ese bordecito. Y luego sencillamente le vamos a dar vuelta. Hecho lo anterior, ya queda todo listo para que pasemos la puntada final que va a terminar de fijarnos nuestra pretina. Vas a hacerlo muy cuidadosamente, pasando la puntada por el bordecito. Lo próximo que harás, si lo deseas, es colocar una cinta al bies en las costuras. Esto lo va a proteger y va a terminar de dar el acabado perfecto a nuestro pantalón. Es algo que a mí me gusta hacer siempre que puedo y te lo recomiendo que lo hagas si gustas que tu pantalón tenga un acabado profesional. Ya llegamos a los retoques finales, la parte más estética del pantalón. Vamos a colocar estos botoncitos, miren qué bonitos. Yo los encontré preciosos. Voy a colocar el más grande en la pretina y el otro más chiquitico en el bolsillo de adorno o el mini bolsillo que hice al inicio. Voy a hacer el ojal, lo voy a hacer a mano. Si tú tienes oportunidad de hacerlo en una máquina, bien por ti. Si no, pues hazlo así como lo hago yo. Queda igual de bonito si le pones mucho amor. Y así nos quedan los botones y el ojal del pantalón. Ahora voy a hacer los bajos con una puntada invisible y es tanto invisible en la parte interna como en la parte externa del pantalón. Bueno muchachos, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayan disfrutado todo este proceso de confección de un pantalón con pliegues que está muy en tendencia en este año 2026. Espero que los haya inspirado, que les guste el resultado, que les parezca tan maravilloso como a mí. Si es así, ya sabes, déjame tu like, suscríbete, coméntame algo bonito que me encanta leer lo que me comentas. Y eso sería todo. Un abrazo con mucho cariño, la Lu de Cuba.